Besiata de Ishmaya, estamos para allá, Korach, Hukat y Balak. 3 parashiot que vamos a estudiar con la ayuda del Creador, que nos ayuda con el Besiata de Ishmaya, con la ayuda divina. Besiata de Ishmaya literalmente puede significar ayuda del Creador, ayuda de los cielos. Sin la ayuda del Creador no podemos hacer absolutamente nada, nada. No podemos estudiar Torah, no podemos practicar la mitzvot, no podemos hacer ni Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, para muchas personas, lastimosamente, es como subir una montaña. ¿Qué tienes que hacer? Nada más agarrar el agua, echarla 3 veces en cada mano. ¿Qué dificultad hay en eso? Aparente hay una dificultad porque muchas personas no lo pueden hacer. Y por ese acto te estás lavando las manos y estás trayendo pureza a tus manos. Tiene toda clase de explicaciones cabalísticas que dice la Gemara, que hay un espíritu negativo que se posa sobre las manos, que en el momento que uno se lava las manos como Netilat Yadayim, ese espíritu sale. Rab Ben Zion Abba Shaul decía que muchas de las enfermedades que una persona tiene es porque cuando come, antes de comer no hace Netilat Yadayim. Y el espíritu Ruach Ra, un espíritu impuro, se posa sobre la comida. Ashu Shalom. Entonces toda clase de enseñanzas cabalísticas hay en ese. El punto es que dice la Gemara, Masei Kiddushin, página 30b, que una persona que no tiene la ayuda del Creador no puede vencer la mala inclinación. No puede vencer esa inclinación, esa resistencia que hay en contra de el Satán. Gemara en Baba Batra 16b dice, el Yetzer Hara, el Satán y el ángel de la muerte, todos son uno, son un mismo ente. ¿Quiere decir eso? El único que pudo luchar frente a frente con un ángel fue Jacob Avinu, alabado Shalom. Y lo único que puede hacer que personas comunes como nosotros podamos vencer a un ángel del Creador, cuyo único fin está diseñado específicamente para alejarte de la Torah, para alejarte de las mitzvot, para el Yetzer Hara se conforma con que una persona que esté estudiando esté mirando otra cosa, o quite su cara del libro un segundo, o que vea un segundo una mujer inmodesta, o 2. Él empieza con cosas pequeñas. Él empieza poco a poco a quebrarte el espíritu hasta que eventualmente te destruye por la eternidad. Y Él empieza a poner toda clase de pensamientos en tu alma y en tu mente para destruirte específicamente, para alejarte de la Torah. Porque una vez que el hombre empiece a alejarse de la Torah y alejarse de su maestro, de su rabino, está rendido para la mala inclinación y automáticamente pasa de ser un soldado en el ejército de Akadosh Baruj Hu, de la armada del Creador, a ser un soldado del Satán. Y en el momento que sucede eso, el mal se esparce en el mundo. Entonces, nosotros apenas una persona se despierta, tiene que decir la Shema. ¿Por qué? Tiene que hacer Netilat Yadayim, tiene que hacer todo un proceso, todas las bendiciones en la mañana, pero después lo primordial es decir la Shema en la mañana. Como está escrito, Ushubeja Kumeja, cuando te levantes, quiere decir, te despiertes en la cama, o a la hora que uno se despierta, y a la hora que uno se va a dormir. Porque la Shema, eso te recuerda a ti de que tú tienes un propósito en la existencia, de que tú tienes un fin en la existencia, y ese es la Shema. Que escuches que Dios es uno y que el Yetzer Hara busca que Dios no sea uno. ¿Qué es uno? Uno es algo claro. No hay dos opiniones. Si tú tienes una opinión de hacer algo, tú tienes un camino que ir, no tienes confusión. Pero cuando hay dos caminos, cuando hay dos pensamientos, cuando hay dos inclinaciones, cuando hay dos opciones, tú estás confundido, no sabes por dónde caminar, estás perdido. Y eventualmente, Hashu Shalom, la persona siempre se va por el mal camino. ¿Por qué? Porque se le olvida el concepto de la Shema, que Hashem Echad, Dios es uno. Y él dice,
tú tienes que ser un pueblo único, le dice al pueblo de Israel. Mikam ha Israel goyahat ba'aretz. El pueblo de Israel es un pueblo único en la tierra. Eso está escrito en Divrei Yamim, Crónicas, que un pueblo único en la tierra, ¿por qué? Y los otros pueblos no son pueblos únicos. Que yo sepa, solo hay un Colombia, un Estados Unidos, un Venezuela, un Argentina, un México. Esos no son un pueblo único también. No hay dos Argentinas, no hay dos Panamá, no hay dos México. ¿Por qué dice Israel, tú eres un pueblo único? Porque es un pueblo que tiene una sola forma de vivir, una sola Torah, un solo camino, que es el de ser justo. Este mundo se trata de ser extremadamente justo, de ser lo máximo posible justo, de apegarse al Creador y de adquirir mitzvot de la forma más grande posible. Por eso es un pueblo camino, un pueblo que va en un camino, un solo Shulchan Aruch, un solo código de ley. No hay dos. Una sola Torah, un solo Tanaj y una sola forma de ser. Ese pueblo tiene que ser justo, tiene que ser tzadik. Y por eso la mala inclinación, el Yetzer Hara, desea y busca constantemente de que dentro del pueblo de Israel, dentro de ese pueblo que tiene que ser un ejemplo para los demás, que tiene que ser un pueblo que siga un camino, está buscando poner su inyección de otros dioses, de otros caminos, de otras ideas. Por eso Korach viene, Hasbe Shalom, con su séquito, Korach Be'adato, y trata de ser esa semilla del Yetzer Hara que busca infiltrarse en el pensamiento correcto. Por eso se llama Israel. Yashar el, recto hacia Dios, no curvado, Hasbe Shalom. Yo no voy en esquinas. Yo no tengo un pie en el Gan Eden, en el cielo, y un pie en el Gehinam, en el infierno. No. Yo voy al Gan Eden. Está escrito en Mishlei 21, verso 4. Sheba y Pol Sadik Bekam. 7 veces se cae el justo. 7 veces se cae el justo, pero se para. Porque él sabe que no hay otra opción. Yo voy a ser un Sadik. Si yo me caigo, yo me levanto. Hay un verso en el profeta Mijá que se dice en las tefilot todos los días excepto Shabbat, que más o menos versa, si no recuerdo mal, que no se alegre el enemigo. Kina falti, si caí. Kamti, si caí, me voy a levantar. Ki yeshev bahoshech Hashem orli. Porque cuando estoy en la oscuridad, estoy residiendo en la oscuridad del exilio. ¿Qué es el exilio? El exilio de la sabiduría. La gente está exiliada del intelecto, del camino de la iluminación, de la Torah. Como está escrito en Proverbios 6:23, Ki Torah or, la Torah es luz. Si tú caminas sin luz, estás en oscuridad. Si tú caminas en un mundo donde la Torah no es lo primordial, donde no te enseñaron Torah, Jesús Shalom, donde estás perdido en el camino, Hashem es mi Dios y mi luz. Hashem es uno. Y Él es quien me va a guiar en el camino correcto. Por eso el Yetzer Hara viene y trata de, en la misma luz, en el mismo camino único, infiltrarse y envía a sus enviados como Korach y Adato. ¿Que ellos qué querían hacer? Ellos querían ir en contra de Moshe Rabbenu. Que Moshe Rabbenu, la Torah está llamada en su nombre. Y decían toda clase de la Lashon Hara de Moshe Rabbenu. Y toda clase de cosas negativas en contra de Moshe Rabbenu. ¿Para qué? Porque todo el pueblo de Israel había visto los milagros. Todo el pueblo de Israel no se iban a rebelar en contra de Moshe Rabbenu. Lo que hizo Korach fue que agarró un pequeño grupo y empezó a decir cosas en contra del jefe, en contra del rey en ese momento, Moshe Rabbenu, el mayor de todos los profetas, que es uno de los principios de la Torah, como Rambam escribe. Pero él sabía
que es bien probable de que él no iba a lograr su objetivo. O a lo mejor no. Pero el Yetzer Hará sabía que el pueblo de Israel no iba a caer en eso. No iba a caer en esa trampa. No se iban a rebelar en contra de Moshe Rabenu. Después de ver 10 plagas milagrosas, una detrás de otra, contra los egipcios. Después de ver una salvación tan grande como nunca ha visto en toda la historia de la humanidad. Pero aún así el Yetzer Hará empujó a Korah a hacer eso. ¿Para qué? Porque el Yetzer Hará se conforma con implantar en tu mente una pequeña duda. Con implantar en tu mente una pequeña inclinación hacia ahí al lado negativo, porque eso va creciendo y creciendo y creciendo, y Hash Shalom, la persona se puede terminar destruyendo. Como está escrito que Gemara Masechet Shabbat, página 104b, el Yetzer Hará 104a, el Yetzer Hará, si tú ves que alguien rompe un objeto en ira, tienes que saber que esa persona es como si hubiese adorado ídolos. Porque dice, esta es la vía del Yetzer Hará. Haz un pecado pequeño hoy. Y después te dice, adora ídolos, que es uno de los peores crímenes de la Torah. Como sea idólatra, no hay otro castigo y otra expresión tan nefasta y negativa en contra de ese pecado. Que sea idólatra es que tú, como su palabra en hebreo dice Avodah Zará, tú estás adorando y siguiendo un camino o un estilo de vida o un Dios que no es el creador, que no es el Dios único. Y en el momento que una persona empieza a hacer un pecado pequeño, mitzvah gorere mitzvah, averá gorere taverá. Una mitzvah trae otra mitzvah y un pecado trae otro pecado. Shalom. Por eso la Mishnah 2.1, Revi Akadosh, dice, ten cuidado, veje zehir be mitzvah kala que hamura. Ten cuidado con una mitzvah ligera igual que con una mitzvah fuerte. Porque tú no sabes el premio que hay de las mitzvot. Y dice, continúa, Revi Akadosh, compilador de la Mishnah, dice, tienes que calcular el premio de una mitzvah, el gasto de una mitzvah con su premio. Y el castigo, el gasto, y el premio de una verá y su gasto. Entonces, lo repite 2 veces, de 2 formas distintas. Y comentando esta Mishnah en Pirkei Avot 2.1, vemos que dice la Mishnah, primero, calcula el gasto de una mitzvah y su premio, para enseñarte que tú para hacer mitzvot tienes que gastar. Tú para hacer mitzvot, tú gastas en este mundo, tú pierdes en este mundo, entre comillas, y después obtienes el premio. Pero cuando tú haces averot, tú tienes el premio ahora instantáneamente, pero tienes que calcular lo mucho que te va a costar eso que tú cometiste. Y hay cosas que pueden hacer que una persona que es completamente tzadik, Korah era completamente tzadik, porque Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, no pone su espíritu divino, su Ruach HaKodesh, su inspiración divina, como con Korah. Korah tenía Ruach HaKodesh. Si la persona no es completamente justa. Y por solo una acción y en contra de Moshe Rabenu, perdió todo y está en el Gehinnom hasta hoy en día. Porque Akadosh Baruj Hu, cuando uno estudia Torah, él aprecia esa Torah tanto que es como si el Creador se alegrase en su corazón. ¿De dónde aprendemos eso? Mishlei 23, verso 11. Dice, vení, Haham, vení, si tú eres sabio, Yismah libi gam ani, se alegra mi corazón también. Si mi hijo es sabio, yo estoy alegre, dice el Creador. ¿Quién es su hijo? Todos nosotros. Y después dice otro verso, creo que es 27, capítulo 27, Proverbios, que si tú eres sabio,
yo voy a responder a todos los que vayan en tu contra como si fuese hacia mí, básicamente. Parecido en eso lo que dice la Gemara Shabbat 119b. Kola mebase talmid hajam, todos los que se burlan de un sabio de la Torah, en refuale makató, no tienen cura para su enfermedad. Le va a venir un golpe, una tragedia que no va a tener cura. Y eso fue lo que le pasó a Korah. No tiene cura de lo que le vino. Se fue al Gehinnom vivo. Está escrito también en la Gemara Masechet Eruvin, página 24a, que una persona que se burla de un sabio de la Torah termina en heces calientes. Su castigo es que va al Gehinnom y es cocinado en heces calientes. Entonces, ¿por qué tanto castigo tan grave en contra de alguien que insulta o que menosprecia a un sabio de la Torah? Porque el Creador se preocupa más que del honor de un sabio de la Torah y ama, porque lo ama, a un sabio de la Torah más que cualquier otro ser de la creación. Y solo por una persona que teme a Dios y que es sabio de la Torah, el mundo se sostiene, como está escrito, Tzadik Yesod Olam. Luego tenemos la parasha Balak, que Balak era un profeta de los no judíos, que así como hay profecías de Kedushá, hay profecías de santidad. Si una persona es bien impura, como Balak, puede tener profecía real, pero de la Tumá. Y ahí, en vez de ser completamente sadik, tiene que ser completamente rasha. No tiene que tener ni una pizca de nada bueno, nada bueno. Como está escrito, sé que Negetze para Elohim, Dios hizo esto frente a esto. Mientras más la persona se impurifica, más la persona le cuesta percibir la santidad, más la persona le cuesta la existencia en sí. Más enfermedades vienen sobre la persona. Pero llega un punto cuando la persona va en un camino de impureza, de lo cual está escrito Gemara Shabbat 104a y también Gemara Masechet Yoma página 39a, que el camino que un hombre elige, el Creador lo ayuda ahí en ese camino. Si una persona busca impurificarse, el Creador lo ayuda a impurificarse más y lo ayuda a ser más rasha. Por eso vemos que muchas mujeres que de pequeñas eran inmodestas, porque bailaban en público, porque cantaban en público y se exponían mucho a la atención de los hombres, que muchos de ellos generaban pensamientos o que les gustaba andar de fiestas en fiestas. El Creador las castiga como las hace extremadamente bonitas. ¿Para qué? Para que se impurifiquen más y agranden su infierno más. Así logran incitar a más hombres a pecar, impurificar, porque cada hombre que ve a una mujer con deseo, incluso si ve su dedo con deseo, como está escrito que Gemara Masechet Berajot, página 24b, dice que es considerado que vio su lugar, 24a, perdón, vio su lugar de desnudez. Y otra Gemara Masechet Berajot también, 64, página 64a, que dice que una persona que ve mujeres es como un radar, constantemente buscando qué mujer puedo ver para alimentar mi vista con ella. Lista que él va, dice, incluso si tiene el nivel de Moshe Rabbeinu, que vimos que es el mayor de todos los profetas, que no existe persona más grande que Moshe Rabbeinu en toda la historia de la humanidad, que hablaba con Dios de pie, boca a boca, como está escrito, él es fiel en toda mi casa, en Bamidbar. Y también está escrito que Ohev Kesef lo Isba Kesef. Una persona que ama el dinero no se gasta con el dinero. Eso está escrito en Kohelet 5.9. Eso, Gemara Masechet Makot, página 10b. Eso está hablando de Moshe Rabbeinu, que nunca se cansaba de hacer mitzvot. No existía nadie más grande que Moshe Rabbeinu en actos buenos y que en mitzvot y en Torah. Está escrito Torah Moshe Abdi en la Torah. Y eso aparece en la Gemara Masechet Berajot 32b. Aún así, si está en ese nivel tan grande,
Si está en una espiritualidad fuera de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Nadie sabe que es un profeta en verdad. Uno ve Shemuel. Shemuel, cuando recibió una nebuá para probarle al rey Shaul de que él iba a ser rey, él empezó a describir todo lo que le iba a suceder ese día. Te va a pasar esto y esto. Eso está escrito en los Nevi'im, en el libro de Shemuel. Nosotros no tenemos ni de una persona que el Espíritu de Dios está constantemente en él. ¿Qué es eso? No tenemos ni una pequeña comprensión de lo que es. Ya uno de un jajam que tiene Ruach HaKodesh es raro. Imagínate profecía que Dios habla con él, con esa persona. Eso está fuera de nuestra comprensión. Está en el nivel de Moshe Rabbeinu. No se va a salvar del Geinam. Imagínate si es una persona ya de por sí impura, ¿cuál es su castigo? Por estar viendo mujeres. Solo por estar viendo mujeres. Imagínate qué pasa cuando tú ves otra cosa. Hay una palabra que es una de las páginas que la gente ve, o es el nombre de todas las páginas en general que la gente ve, mujeres, y alimenta su vista con eso. Que es parecido a la palabra puranut. Puranut, ¿sabe qué quiere decir en hebreo? Castigo. ¿Y sabe qué quiere decir también esa palabra? Para, que es vaca, no, para anachnu, que bien en el hebreo, todo el mundo puede ver en el hebreo que para significa vaca. ¿Dónde aprendemos eso? La siguiente de parashá de Puebla, la para adumá, la vaca roja. La vaca roja es algo que es bien complejo, bien difícil de explicar, bien difícil de entender. Nadie lo entiende en verdad. Hay diferentes explicaciones, pero ninguna de ellas podemos decir que el rey Salomón no las pensó y que no las vio, o a lo mejor sí, a lo mejor no sabemos, pero vamos a dar una de las explicaciones de la vaca roja. La vaca roja representa un tzadik, pero un tzadik, si tú agarras la palabra para Aduma y tú le das seruf a la palabra, tú puedes leer Adam, un hombre, parvé, un hombre que es parvé. ¿Sabes lo que es parvé? Es ni carne ni leche, en el medio. Así viene un justo al mundo. ¿Y qué es lo que él hace? O puede impurificarse. Eso quiere decir, si tú le pones un yugo encima a la vaca, automáticamente esa vaca es como cualquier vaca normal y no sirve para nada. No sirve para purificar a los demás. ¿Por qué? Porque está en el medio. Si estás en el medio, automáticamente el primer pecado que tú hiciste, puede que ese sea el último y vayas al Geinom y pierdas tu parte en el mundo venidero, Hashu Shalom. Si estás en el medio. Pero si la vaca no tiene ningún yugo, no tiene ningún pecado, va al otro lado y se convierte en un canal y una fuente de purificación hacia los demás. ¿Y a quién? A los Kohanim, a los más grandes, a las personas que representan los sirvientes del Creador o los ministros de Dios en la tierra. De tal punto que el Creador dice que los Kohanim no tienen que trabajar. Los Kohanim no tienen que trabajar, ¿por qué? Porque ellos viven prácticamente de los regalos que los Yehudim hacían de la halá, apartaban un pedazo de pan o de harina y eso iba designado para los Kohanim y ese era su sustento. Y los Kohanim era lo más alto de lo más alto. Como está escrito, 3 coronas hay en el mundo, que son Keter Torah, Keter Keuná, Keter Malhut y Keter Torah. Y esas coronas, una de las mayores, la primera es la corona de la Keuná, que Keuná no existe una palabra para Keuná más que sacerdocio. Sacerdocio no es una buena traducción, pero es como una persona que es descendiente de Aarón a Cohen, que es descendiente de el primer Cohen, que era una persona fuera de este mundo. Mesaque Arabim, influenciaba al público a acercarse al Creador. ¿Qué eso qué hace? ¿Qué es eso? Eso es purificar a los demás. Pero el problema es que cuando tú agarras la ceniza de la pará, tú la quemas, que el fuego, alusión a la Torah, el fuego hace alusión a la Torah, como está escrito en Jeremías. He aquí que mis palabras son fuego, dice el Creador. Y eso es alusión a la Torah. El problema es que el que
le tira esas cenizas a la otra persona, se impurifica. ¿Por qué? Porque cuando tú influencias a los demás a hacer teshuva, la persona puede que baje su nivel espiritual y que no llegue a un nivel espiritual bien alto por el hecho de rodearse y codearse con Rashaim, con malvados. Por eso dice la Gemara en Masej Shabbat que la Kuf, que si vemos algo bien interesante de la letra Kuf, en estas tres parashiot, que aparece Shelach, quiere decir envía. ¿Envía qué? La Kuf. La Kuf aparece primero en la parashá Korach como primera letra, en la parashá Hukat como el medio, y la parashá Balak al final, que no lo estudiamos en orden, pero estudiamos Baruch Hashem las tres parashiot y continuamos. Porque la Kuf representa primero a Kadosh Baruj Hu, el creador, porque está hecha de una Kaf y una Vav, Gematria 26, que es el nombre de Dios. Y aparte de eso, porque es la inicial de la palabra Kol. Kol quiere decir voz. Y dice el Zohar en la Parashá Yitro que la voz del hombre es su alma. La voz de la persona es su alma. Por eso hay gente que tú nada más de escucharla te da como asco. ¿Por qué? Porque su alma está llena de impureza. Y hay gente que tú de escucharla te da paz, te incrementa la buena inclinación, te incrementa el deseo de servir al Creador. ¿Por qué? Porque eso está en su alma, te está transmitiendo su alma. Estás viendo su alma, estás escuchando su alma. Entonces, la voz puede impurificar o puede impurificar, igual que la vaca roja. La idea es que con tu voz, que sale desde lo más interno de la persona, tú puedas purificar a los demás y tú puedas purificarte a ti mismo estudiando Torah, cumpliendo con las mitzvot. Y no existe fuerza tan grande como la voz para influenciar a los demás a hacer teshuva. Es una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano. Por eso, si tú ves, dice la Gemara, Shabbat, la Kuf y la Resh están al lado, pero ¿por qué la Kuf le está dando la espalda a la Resh? Dice a Kadosh Baruj Hu, al Rasha, que es el inicial de la palabra Resh, empieza con Resh. No te veo. Está prohibido en la Torah ver a un Rasha. Como dice la Gemara Masejet Megilá 28a. Te doy la espalda, pero te dejo una apertura para que tú hagas teshuvah y tú regreses hacia mí. Ese es el espacio que hay entre la Vav y la Kuf. Hay una pequeña entrada. Porque eso es lo que quiere el Creador. El Creador quiere que si tú tienes dificultad en servirlo y en cumplir con su mitzvot, tú lo que tienes que hacer es dar un paso. Aferrate a una mitzvah pequeña. Entrar en una entrada pequeña para luego conocer la grandeza del Creador. Ver lo bueno que es, porque no existe bien sino la Torah. No existe fuerza sino la Torah. Una persona que no tiene Torah no tiene entendimiento y todo su vida es un error, como lo hemos dicho muchas veces, porque tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la Torah es lo único que puede purificar al ser humano, como está escrito en Vayikra 22, verso 7. Uba Shemesh Betaher. Y va el sol, cuando se esconde, y cuando va el sol, se purifica. ¿Y qué es el sol? El sol representa la Torah. ¿Por qué? Igual que el sol ilumina, la Torah ilumina. Igual que el sol da vida, la Torah da vida. Igual que sin el sol no podemos existir, sin la Torah no podemos existir. Y por eso nosotros dependemos del sol, porque eso es un simán, eso es un símbolo para enseñarte que todo depende de la Torah y que todos nosotros tenemos que purificarnos. Y la única forma de purificarse es gracias a la Torah, como está escrito en Gemara Masejet Berajot 16a. Y esta Torah tú la tienes que estudiar como se debe, continuamente tener tiempo dedicado a ese estudio, mientras más mejor. Y eso te lleva a propósito de la Torah, Gemara Masejet Berajot, página 17a.
a dos cosas. Tahlit Torah, que la persona, el propósito de la Torah es que la persona haga teshuvah u masim tovim, arrepentimiento y buenos actos, buenas acciones. Y eso te lleva al mundo venidero, donde no existe comida, no existe bebida, únicamente los sadikim, los justos, se encuentran con coronas en sus cabezas viendo el resplandor de la presencia divina. Y Besrat Hashem, que todos tengamos el mérito de iluminar nuestra cara con la Torah. Por eso Moshe Rabbeinu, cuando la gente lo veía, parecía un sol. ¿Por qué? Porque él representaba la Torah. Y no quiere decir que el sol sea Dios, Hayo Shalom, nada que ver, pero es un símbolo de la Torah. Es un símbolo de lo que representa la Torah. Y con esta palabra, que todos tengamos el mérito, se teshuvah, de tener el mérito de ir al Olam Haba con todos los tzadikim y kedoshim de la historia de la humanidad. Amén, que en Yeratzon. Baruch Adonai el Olam, amén, amén.